que se lo duerman para que circule el aire un poco. Bueno, entonces, resulta que saben de cuáles son los mecanismos, pero vamos a ver cuáles son las principales quejas de la persona, por favor. O sea, qué es lo que nos va a llegar a decir a nosotros la persona que está haciendo ejercicio. Y es que en realidad la prevalencia de los síntomas gastrointestinales en ejercicio es súper alta. Se habla de que puede llegar hasta un 50% de las personas que hacen ejercicio. Pero algo que es, pues, en realidad interesante es que hay cierta predisposición individual. Entonces, es la típica persona que dice, no, es que yo de toda la vida, yo hago ejercicio y me dan demasiadas náuseas. O desde siempre yo hago ejercicio y me da demasiado dolor de estómago y siento que tengo que ir al baño, pero ya hay otra persona que llega y les dice, no, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo hacer un triatlón y a mí no me da nada de eso. Entonces, pues hay un componente que es ya genético, que es una variabilidad de cada quien. ¿Cuáles son los síntomas típicos que van a presentar las personas? Bueno, náuseas y vómitos, epigastralgia, que es un dolor como lo que la gente llama de la boca del estómago, o lo que podríamos llamar el cuadrante superior del abdomen, diarrea y un poco de sangrado gastrointestinal. Y ahorita vamos a hablar de esto, ¿verdad? No es que yo estoy hablando ahí que la persona va a tener una hemorragia y podemos decir que eso es por ejercicio. Y que es la pirosis. ¿Alguien tiene idea de qué es pirosis? No, es como lo que la gente llama como ese reflujo, como esa sensación como de que está teniendo como un ardor o una sensación de amargor o... Como diría mi abuelita, es como que se siente que se tiene que tragar el caldillo. Es como que... Sí, tenía una pregunta. Sí, se llama pirosis. Y entonces resulta que acá hicieron un estudio de un grupo de personas que estaban haciendo una ultramaratón e hicieron la diferencia en aquellos que hacían todos corridos a 24 horas de competencia y aquellos que hacían realmente por etapas, con tiempos de descanso entre las etapas. Y entonces, pues, fueron midiendo los síntomas, le preguntaban a las personas y decían, bueno, ¿cuál es el porcentaje de las personas que reportan estos síntomas que sean severos? Vemos que los más frecuentes fueron náuseas y urgencia de regurgitar, que es literalmente eso, como cuando ya uno va a vomitar. Vemos que hay ciertas personas que tienen también eructos, distensión abdominal, dolor epigástrico, que es eso que estaba hablando, y algunos vean que pueden desarrollar o constipación o diarrea. Entonces también esto va a depender de nuevo de predisposición individual. Y hay personas que literalmente dicen, no, es que yo cuando hago ejercicio más bien me da diarrea. Hay otros que dicen como no, resulta que entonces yo paso, no sé, 10 días sin poder ir al baño. Esta prevalencia de síntomas va a depender un poco del tipo de ejercicio y de la intensidad del ejercicio. Entonces acá en realidad solo es un ejemplo para que veamos qué era lo que pasaba en este estudio, pero lo que sí se ha visto es que en ejercicios de alta intensidad, temperaturas altas, alta duración, pues vamos a tener mayor prevalencia de síntomas en general. Y que pues lo más frecuente en general es náuseas y esa sensación como de tono bajo. Vamos a ir por síntomas para ver por qué es que sucede. Entonces, reflujo gastroesofágico, ya les había contado un poquito, es cuando hay paso del contenido gástrico al esófago y dijimos que iba a estar asociado con algunos mecanismos que ya vimos, pero veamos esto. Eso es lo que yo les pongo acá, que es más frecuente en levantadores de pesas y ciclistas. ¿A algunos se le ocurre por qué puede ser más frecuente en levantadores de pesas y ciclistas? Sí. Exactamente. Entonces, sobre todo en ciclistas que hacen esta posición como que llaman como aerodinámica, que se tiran hacia el frente, ¿verdad? Vamos a tener que hay un aumento en la presión intraabdominal. Y ese aumento en la presión intraabdominal
pues va a ejercer la presión externa del estómago y va a aumentar también la presión gástrica. Y a fin de cuentas, entonces va a favorecer ese paso del contenido del estómago al estómago. ¿Sí? Dijimos que los síntomas van a ser como ese dolor, que es un dolor que las personas llaman como quemante, o que dicen que sienten como un ácido, que sienten como sí, literalmente dicen que es como que les quema o que les arde, y que esos síntomas, como estamos pasando contenido hacia el estómago, dijimos que era contenido ácido, puede llegar a causar irritación de la mucosa esofágica, y eso puede llegar a causar eventualmente esa sensación quemante y también llegar a tener ronquera. Entonces sí, ahorita al final vamos a ver como algunas recomendaciones, pero en realidad lo que uno más puede hacer es como cosas para prever que no le pase, porque en realidad cuando uno lo está teniendo durante el ejercicio, pues ya es tomar algún fármaco o alguna cosa, porque pues si ya empezó a pasar, no hay mucho que hacer. Entonces, ¿por qué era que sucedía el reflujo? Dijimos que íbamos a tener cambios en la motilidad gástrica y esofágica. Entonces dijimos, en esófago íbamos a tener ondas de menor amplitud, menor duración, y se iba a enlentecer el vaciamiento gástrico. Íbamos a tener que ser relajado el esfínter esofágico inferior, y en este tipo de deportes pues tenemos ese aumento en la presión intraabdominal. ¿Esto quiere decir que eso se da en estos deportes? No, ¿verdad? O sea, simplemente si es más frecuente. Perfectamente puede ser que pase una persona que, no sé, que nada, o que salga a correr. Cualquiera de la sesión de ejercicio puede llevar a reflujo gastroesofágico. Sí. Una pregunta. El esfínter, cuando el esfínter está, bueno, apretado, está contraído, porque es que promueve eso, digamos, que puede... No, el ejercicio más bien relaja el esfínter. Ok, listo. Ajá. Entonces, si el ejercicio más bien relaja el esfínter, pues se va como la apertura del esfínter, entonces no hay nada que limite el paso frente a la respiración. Más bien es que se relaja. Sí, creo que lo que decía antes era que disminuye el tono, que al final que disminuye el tono es que se va a comprar menos, entonces al final pues va a haber una apertura del esfínter. Sí. Ahora, náuseas y vómitos. Bueno, resulta que este tipo de síntomas es muy frecuente en personas que hagan como sprints, ya sean corredores o igual nadadores, pero que sean así de corta duración y alta intensidad. Entonces, lo típico es si no esa persona que dice estoy tan cansado que siento que me voy a vomitar. Bueno, en realidad eso tiene una explicación fisiológica, y es porque la parte de esta del mecanismo del vómito va a ser muy regulado por algo que se llama el centro del vómito, que en realidad queda en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿se acuerdan? Tenemos puente, bulbo, eventualmente la espinal, ¿verdad? Todos están en el tallo cerebral. Este centro del vómito entonces queda en el bulbo. Sentí como que entonces, ¿por qué es que se da esta parte de activación del centro del vómito? ¿Se imaginan? Y yo así como, bueno, voy a hacer una demostración. Resulta que las personas que están en climas muy calientes y no se han hidratado de forma adecuada, vamos a tener una disminución del volumen circulante efectivo. Y eso eventualmente va a aumentar la liberación de vasopresina. Acuérdense que la vasopresina es lo mismo que yo diga. Es un sinónimo de vasopresina. Hormona antidiurética. Es exactamente lo mismo. Entonces, si la persona está deshidratada, tenemos un aumento en la liberación de la hormona antidiurética o de la vasopresina. Y esta eventualmente puede llegar a activar el centro del vómito como tal. También podemos tener que si resulta que la persona antes de entrenar o antes de la competencia llegó y se comió un pito con
huevo, plátano maduro, salchichón. Entonces vamos a tener que comidas de gran volumen, tenemos una distensión de las paredes gástricas y que sobre todo si tienen alto contenido de proteínas y grasas aumentaba la liberación de colecistoquinina. Y ambos mecanismos pueden llegar a favorecer la actividad del centro del vómito como tal. Yo realmente no sé quién querría desayunar así antes de un entrenamiento, pero pasa. ¿Okay? ¿Qué más? Resulta que nosotros durante el ejercicio teníamos un aumento del tono simpático, es decir, íbamos a tener mayor liberación sobre todo de norepinefrina y de epinefrina. Y si esa liberación es muy marcada, entonces podemos tener que se da una mayor actividad también del centro del vómito como tal. Y resulta que si además de todo la persona usa suplementos que todavía no han tenido esa clase, pero que actualmente la van a tener, pues hay ciertos componentes de los suplementos que pueden favorecer la activación del centro del vómito, sobre todo los que contengan cafeína y bicarbonato de sodio. Entonces, no sé si ustedes han visto, pero ahora de esos que hay como electrolitos para disolver en agua, bueno, muchos de esos ahora tienen cafeína y todo bien, o sea, en realidad la cafeína tiene muchos beneficios a nivel del rendimiento, pero si una persona pues es como común que llegue a desarrollar náuseas y vómitos, se debería de evitar más bien suplementos que contengan cafeína. Pues por eso le digo, por ejemplo, de igual, si ya uno tiene los síntomas, si uno ya tiene náuseas y vómitos, probablemente no hay mucho que hacer, excepto detener la sesión, pero usted desde antes sí puede tratar hacer una prevención. Y es que en realidad esta parte de náuseas y vómitos es una de las causas más frecuentes de que las personas abandonen las competencias. Entonces, de igual, me imagino que ustedes alguna vez han visto una persona que está en competencia, está con ejercicio muy intenso, y a veces de tanto se sale y se van a ir a vomitar al baño. ¿Prefieren que apague el aire? Sí, si quieren lo apagan, nada más le tocan ahí el botoncito. Vayan a ver este un rato. Es que suena como un avión, no sé. Ah, bien. ¿Qué más? Bueno, chiquillos, resulta que yo no sé si ustedes les ha pasado, pero hay personas que van ahí, ¿verdad? Corriendo, resulta que ya dan rato de no entrenar. Y de un rato a otro sienten un cólico del lado y dicen, ya, me voy a morir. Un punzón, sí. Bueno, resulta que esto se llama, es un dolor o cólico lateral, que es así, de pronto, súbito, agudo, y se llama dolor abdominal transitorio asociado al ejercicio, o etapa. Dolor abdominal transitorio asociado al ejercicio. Pero la buena noticia es que en realidad no tiene origen en el tracto gastrointestinal, o sea, no es que está pasando nada ahí en intestino delgado ni grueso, no es que la persona está ahí haciendo una isquemia y que por eso le duele, sino que lo que sucede es que con una sesión que sea muy intensa y sobre todo cuando la persona no está acostumbrada a este tipo de entrenamiento, podemos tener una disminución transitoria del flujo sanguíneo al diafragma y a ciertos ligamentos que están sirviendo ahí de sostén del diafragma. Y entonces, esa disminución del flujo sanguíneo puede llegar a causar cierta irritación ahí del peritoneo cercano. Y a fin de cuentas, eso es lo que provoca el dolor. Eso no sé si ustedes han escuchado, pero muchas veces ustedes dicen como, ok, entonces pare, estrípese y respire profundo. Bueno, en realidad la explicación viene desde acá, porque sí, efectivamente, el origen es del diafragma. Entonces, pues, lo que se está intentando es como favorecer un mayor flujo sanguíneo al diafragma. Pero lo que ustedes pueden ver, eso es como que viene de mitos, pero si usted me dice fisiológicamente, probablemente lo que le funcionó más fue detener el ejercicio y como realizar las respiraciones profundas, pero eso como de destriparse no debería por qué ayudar tanto. Pero pues igual, si alguna vez les pasa o si alguien les pregunta, pues ustedes ya pueden decir como que no, en realidad todo bien, no es ahí que les está dando intenta
un infarto del intestino. Ok, con la parte de la diarrea. Resulta que con la diarrea hemos visto como algunas causas así por separados, pero vamos a intentar unirlo ahora todo junto. Entonces, ¿por qué es que ocurre la diarrea? Dijimos que durante el ejercicio iban a haber cambios en la liberación de ciertas hormonas. Y una de las hormonas que yo les había puesto ahí antes era una que se llama la motilina. Y resulta que esta hormona va a estar asociada a una mayor amplitud y número de ondas peristálticas, pero ahora intestinales. ¿Ok? Sobre todo intestino delgado y un poco el intestino grueso. Entonces, no se confundan cuando yo estoy hablando peristalsis esofágica, qué es lo que pasa con el estómago, qué es lo que pasa acá con el intestino. Sobre todo la parte de diarrea va a depender de qué es lo que está sucediendo ya en el intestinal, o sea, un poco más distal. Entonces, si nosotros tenemos una mayor frecuencia y amplitud de las peristalsis, entonces al final eso va a generar que el tránsito gastrointestinal sea más rápido. Y resulta que teníamos que el intestino delgado se estaba limitando la absorción de nutrientes y de agua, ¿se acuerdan? Que entonces íbamos a tener una alteración de los mecanismos de transporte a través de los enterocitos. Entonces, ¿qué pasa si uno no está absorbiendo de forma adecuada electrolitos y agua? Porque a fin de cuentas, entonces van a quedar en el lumen, en la luz del intestino. Y resulta que si pues, la persona tiene estos mecanismos y que resulta que además pues la persona tenía un aumento en la permeabilidad intestinal, entonces esto nos va a generar a fin de cuentas diarrea. ¿Qué hay que hacer en la diferencia? Bueno, o sea, puede ser que la persona tenga la diarrea durante la sesión de ejercicio o un poquito después, y ya hay que hacer pues la diferencia con una gastroenteritis, ¿verdad? Que si hay una gastroenteritis viral o si resulta que fue una intoxicación alimentaria, etcétera, que ya eso obviamente no le podemos echar la culpa del ejercicio como tal. Bien. Y por último, hablamos del sangrado gastrointestinal. Yo les dije que por la convención es como un sangrado leve, ¿verdad? No vamos a decir que es ahí un sangrado, una hemorragia por culpa del ejercicio. Entonces lo más frecuente es esto, que se llama sangre oculta en heces. ¿Alguno tiene idea de qué es la sangre oculta en heces? Resulta que es que usted va y usted peca y todo normal, pero resulta que usted le hace un examen de laboratorio, o sea, usted da una muestra de heces y ahí, ya con una prueba específica, resulta que él determina que usted tiene trazas de muestras de sangre. O sea, no es visible nada más a la vista del ser humano normal. Y entonces es importante que esta sangre oculta en heces es transitoria. O sea, entonces, resulta que la persona entrenó hoy y mañana tuvo una competencia. Y resulta que toda la semana estuvo haciendo sesiones muy intensas. Y la próxima semana se va a hacer un examen al laboratorio. Ok, ahí ya puede salir sangre oculta en heces y podemos decir que probablemente fue por el ejercicio. Pero lo que usualmente se hace es repetir el examen. Entonces, digamos que repetimos el examen en un mes y se le dice a la persona que por lo menos una semana antes y pues no haga sesiones tan fuertes. Esa segunda prueba debería salir normal. ¿Por qué? Porque esta sangre oculta en heces es transitoria, o sea, no es que podamos decir que si la persona que salió sangre oculta en heces por meses, incluso años, es justamente solo por el ejercicio. ¿Y por qué es que le digo esto? Porque es que la sangre oculta en heces puede ser necesario estudiarlo un poco más. Digamos que la causa más fácil sería que la persona tenga hemorroides, pero si no es eso, hay que investigar, por ejemplo, por causas que sean ya cancerígenas, digamos. Entonces, pues hay que tener cuidado con diferenciar. ¿Por qué es que sucede este sangrado que decimos que es un sangrado leve? Bueno, porque resulta que si es ejercicio muy intenso y de larga duración, podemos tener disminución del flujo sanguíneo, en general es blanco, pero sobre todo
a intestino y podríamos llegar a tener que se genere una colitis isquémica. Es decir, que tenemos una isquemia, pero es una isquemia realmente muy pequeña. Entonces, están disminuyendo el flujo sanguíneo a ciertas partes muy específicas del intestino y eso puede estar generando que, a fin de cuentas, se den ciertas muestras de sangre en heces. Pero esto es leve, ¿verdad? O sea, ya eventualmente, si no tuviera una complicación, no va a ser simplemente fisiológico, pero el heces. Y lo que sí es, y pues, ¿cómo es que esto pasa en triatletas o en personas que hacen ultramaratón? Que pues, obviamente son ejercicios alta intensidad, cargados. Y resulta que tenemos que meter acá otro factor. Y es que resulta que si la persona está en competencia, vamos a tener el factor que decimos que es como emocional. Entonces, pues resulta que la persona está estresada, está ansiosa, no sé, digamos que tenía presión por diferentes causas, no sé, tenía patrocinadores o algo, entonces resulta que la persona puede tener algo que se llama síndrome de intestino irritable. ¿Qué es eso del síndrome de intestino irritable? No sé si han escuchado, pero a veces hay gente que antes de un examen dice, uy, es que hoy en la mañana me levanté con un dolor de estómago terrible, o que resulta que tenía que exponer, entonces justo antes de exponer dicen, uy, no, yo siento que tengo que salir corriendo al baño. Bueno, en realidad entonces es un síndrome que tiene criterios, pero podemos decir que a fin de cuentas tenemos ausencia de otras enfermedades causantes y siempre vamos a asociarlo a un factor estresante. Entonces, ¿qué es lo típico? Que la persona tenga aumento de movimientos que son percibidos por la persona, de movimientos intestinales frecuentes, que la persona tenga dolor, distensión, aumento de gases y que pues vaya al baño con diarrea. Y que pues podemos identificar esta causa. ¿Okay? Esta persona hoy tenía este evento que era importante para él o ella y entonces pues, tuvo esta parte del intestino irritable. ¿Cómo lo puedo diferenciar yo entonces con cambios pues asociados al ejercicio como tal? Bueno, número uno, normalmente uno le empieza a preguntar a la persona y ha tenido previos. Entonces, como les digo, digamos, es una persona que uno le empieza ahí como a hacer ciertas preguntas y le dice, no, mira, ahorita usted me dice, resulta que a mí me había pasado que tuve un accidente de tránsito y fue un susto terrible. Resulta que estábamos esperando el tráfico y cuando lo estábamos esperando yo lo que tenía era un dolor de estómago que yo sentía que me estaba muriendo. O sí, ahora que lo pienso, resulta que tal otro día tenía la presentación o la defensa de mi tesis y ese día también tuve síntomas parecidos. Entonces podemos decir que la persona probablemente tiene un síndrome de intestino irritable. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona puede tener las dos cosas, puede tener síndrome de intestino irritable y además tener los cambios asociados al ejercicio como tal. Pero nada más como ahí para que conozcan que también existe este síndrome. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces para ir terminando, resulta que yo ahora les hablé como que había microorganismos en la luz intestinal, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? Bueno, es lo que llamamos la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal son microorganismos bacterianos que están colonizando el tracto gastrointestinal. Es decir, que están ahí sin hacer ningún daño. Simplemente están fisiológicamente en la luz de ciertas partes del intestino. La mayor cantidad está representada por estas dos familias, que es Firmicutes y Bacteroidetes, que representan casi el 90% de la microbiota intestinal. Solo que la gente llamaba antes como la flora intestinal. No le vamos a decir flora porque no es ningún jardín. ¿Cómo? Que toman, que van a la ¿cómo se llama eso? Que van a la macrobiótica, tomar ahí algo para la flora. Bueno, y es normal que nosotros tengamos
10 a la 12, este 12 es ahí arribita, pero es que no sabe cómo se ponía, de bacterias en el intestino grueso. Eso es lo normal. Pero resulta que yo puedo tener una microbiota normal, fisiológica, que está cumpliendo funciones de barrera y de homeostasis. De hecho, la microbiota va a participar en cierta degradación de sustancias cuando pasan por la luz intestinal, o sea, es normal tenerlo, pero podemos llegar a tener algo que se llama una disbiosis. Entonces, una disbiosis es cuando empiezan a aparecer microorganismos, pero que ahora son más bien patógenos. Es decir, aparte de los que tenía la persona, fisiológicamente los que estaban haciendo su función, aparecen otros que más bien van a dañar. Se ha visto que con el ejercicio nosotros tenemos un aumento, una tendencia a una microbiota normal, una microbiota pues relativamente sana. Entonces por ahí pues todo bien, ¿verdad? ¿Y por qué les hablo de esto? Bueno, resulta que se ha visto que existe una relación entre el cerebro, el estómago y el ejercicio. Entonces, este estudio lo que hicieron fue buscar por qué era que se generaba esa sensación de bienestar o esa sensación placentera al realizar el ejercicio y cómo podría cambiar dependiendo de la microbiota intestinal de la persona. Yo no sé, a la gente se le ocurre un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, lo que vieron es que dependiendo de los microorganismos, por ejemplo, si nosotros tenemos microorganismos que eran fisiológicos, los normales, y vamos a tener que van a generar la producción de amidas de ácidos grasos. Esto es en la luz intestinal, ¿no? Estas amidas de ácidos grasos eventualmente pueden ser reabsorbidas, viajar al sistema nervioso central y acá actuar sobre receptores CB1 y TRPV1 en las neuronas sensoriales. Resulta que actúan ahí y en el cuerpo estriado esto va a inhibir una enzima que se llama la MAO, normalmente inhibía la liberación de dopamina. Entonces, si nosotros tenemos microbiota intestinal sana, no va a estar actuando la MAO, no va a inhibir la liberación de dopamina, entonces tenemos más dopamina. Entonces se ha visto que la dopamina es la que se asocia con esa sensación de bienestar o de plenitud después de hacer una sesión de ejercicio. Y que incluso podría estar asociada con un mejor rendimiento físico. Entonces, pues, acá les dejo como un resumen de los mecanismos, pero sí, nosotros tenemos que se producen amidos de ácidos grasos, que acá les ponen como metabolitos endocannabinoides, que así es como se llaman en general, que van a estimular neuronas, que van a, más bien, inhibir la MAO, por lo que se aumenta la liberación de dopamina en la estrella ventral, y eso, pues, mejora el rendimiento y la sensación placentera al realizar ejercicio. ¿Preguntas con esta diapositiva? Bien. Ya por último, chicos, entonces, obviamente yo no soy nutricionista, ¿verdad? Y las recomendaciones generales pues se las puedo dar, pero ya como específicas para cada persona tendrán que dárselas en una consulta especializada, ¿verdad? Pero alguien llega y me pregunta en la calle, ay, vea, es que entonces a mí me pasa esto, resulta que a mí me da diarrea siempre que hago ejercicio y ya yo estoy cansado porque pues, no me dejan entrenar de forma adecuada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, algunas recomendaciones que les podemos dar es que el día de la competencia o el entrenamiento o el día antes eviten alimentos altos en fibra. Entonces, que no van a ser que se comieron una ensalada o una fruta que tenía cáscara en la pura mañana, que pues se hidraten de manera adecuada, pero hay que tener cuidado de estas bebidas de rehidratación que a veces tienen como, que le meten como ciertas calorías.
Entonces se ha visto que las bebidas que son altas en fructosa específicamente pueden aumentar la probabilidad de que la persona haga una diarrea. ¿Por qué? Porque recuerden que entonces al final estos son carbohidratos. Y si nosotros teníamos una limitación en la absorción en el intestino delgado de carbohidratos, por ejemplo, y la bebida tenía muchísima fructosa, entonces esa fructosa al final se va a quedar en el buzo intestinal. Y entonces, pues eso va a seguir el tracto gastrointestinal y a fin de cuentas podría empeorar esto. Se recomienda que la persona haga la última comida 2 horas antes del entrenamiento y pues digamos, el plan específico para cada persona pues va a depender de sus necesidades, etc. Y el último es evitar ciertos medicamentos. Entonces, otra cosa también que es común, que resulta que la persona, de nuevo, sabe que va a hacer una sesión muy intensa de ejercicio y entonces toma un ibuprofeno antes de entrenar. No sé si ustedes han escuchado. Dice como, ay, para evitar ahí el dolor posterior. Bueno, resulta que se ha visto que el ibuprofeno, por ejemplo, que es del grupo de los AINES, que significa antiinflamatorios no esteroideos, pues estos pueden alterar la mucosa gástrica y eventualmente favorecer, por ejemplo, que la persona vaya a desarrollar una úlcera gástrica. Entonces, si la persona, por ejemplo, tenía reflujo gastroesofágico y además la persona toma INES, pues va a empeorar la situación. ¿Ok? Sí. Lo que van a hacer es que van a inhibir la producción de prostaglandinas y eso eventualmente puede alterar la barrera mucosa en el estómago y eventualmente puede favorecer esa erosión del epitelio gástrico. Sí. Verás que yo no he leído de así como naturales, así como cúrcuma y eso, no he leído específicamente. Lo que pasa es que pues habría que ver como el mecanismo de esos alimentos que se me ocurre ahorita. En realidad, por lo que yo conozco, no deberían porque afectar específicamente esta parte de los síntomas gástricos del ejercicio. En realidad lo que hacen es como más a largo plazo, cuando son tomas repetitivas, totalmente se dice que tienen esos funciones antiinflamatorias. ¿Tenía una pregunta? Lo que se recomienda es que pueda hacer comidas, pero que no sean comidas grandes. Entonces puede hacer como una comida relativamente pequeña, que a fin de cuentas pues sea muy fácil. De hecho, incluso, por ejemplo, cuando la persona está haciendo, o sea, durante la competencia, etcétera, ustedes saben más de esto que yo, ¿verdad? Pero ustedes saben que muchas veces pues, empiezan ahí a comer como en medio de la competencia o algún gel o alguna cosa, y a fin de cuentas esto también se dice que tienen que ser comidas pequeñas porque cuando uno ingiere una comida, a fin de cuentas está aumentando el flujo sanguíneo en ese momento, ¿no? Pero entonces si nosotros tenemos músculos activos que están llevándose buena parte del flujo sanguíneo, pero está aumentando también las necesidades en el tracto gastrointestinal, podría haber como una competencia ahí de flujo sanguíneo y a fin de cuentas como que la persona tenga ya una complicación como tal, pero si son comidas pequeñas no debería por qué dar problemas. ¿Okay? Listo, chicos. Ahí les dejo donde saqué la información, que igual es del libro.